Hola amiguitos, ¿conocéis este dron? Pues sí, es un DJI Inspire. Pues hoy vengo a enseñaros uno igual, pero en miniatura. Bueno, igual no es. Este es mucho más barato y peor, pero está bien, es bonito. Y si os pasan este tipo de cosas, no os van a doler tanto como si os pasara con el original. Sí, la flechita que acabo de marcar ahí es que la hélice se fue ahí, y me tiré como 20 minutos buscándola. Y aquí mi amigo pues me da la sensación que aparece como ese perrito, tiene pocas ganas de hacer nada. Y esta es otra muestra de mi falta de habilidad para pilotar este tipo de cacharritos en interiores y en exteriores y en cualquier sitio. Pero no duele tanto como romper un original. Bueno, bromas aparte, vamos a hacer una pequeña revisión de este XD1 y a ver si es tan bueno como bonito. Algo que últimamente no deja de sorprenderme es que todo este tipo de mini drones baratillos traigan este estuche semi-rígido que muchas veces llega a costar más que el propio mini dron. Y como estamos observando por aquí, este dron tiene una apariencia física muy parecida a ese DJI Inspire. Esta es la cámara, que más adelante hablaremos de esa resolución y podremos verla. Es rígida, solamente se puede mover hacia arriba y hacia abajo, no tiene ladeo y en la parte inferior tenemos otra cámara. Este mini dron trae una batería de 3,7 voltios 600 miliamperios que tiene una duración más o menos de unos 10 minutos, 12 a lo sumo, no mucho más. Por aquí estamos viendo que trae la característica pinza para poder sujetar el smartphone y así controlar la cámara. Y en la parte trasera, si retiramos esta tapita, podremos ver que para hacer funcionar el mando necesitaremos 3 pilas AAA, aparte de 2 pequeños compartimentos en los que podremos almacenar 2 baterías de nuestro pequeño mini dron. Dentro del paquete podremos encontrar 2 manuales, uno en el que nos explicará cómo controlar la aplicación de la cámara y el otro el manual del propio dron. Ambos vienen en inglés y en nuestro idioma favorito. Por aquí tenemos una bolsita con algunos accesorios para nuestro pequeño mini dron, como un cable de carga, unas hélices de repuesto y un destornillador, porque este mini dron tiene muchos ensamblajes, algo que no me termina de convencer porque cuando lo golpeas se desajusta por completo. Ahora vamos a conectar el mando con el mini dron y no es necesario darle joystick arriba, joystick abajo porque se sincroniza automáticamente. Y eso es la calibración del mini dron. Y ahora déjame decirte que si te está gustando el vídeo te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Aquí estamos haciendo algunas pruebas de vuelo en interior y es algo que no os recomiendo en lo más absoluto, ya que se generaba muchísima turbulencia y costaba muchísimo mantener el mini dron estable. Ahí, por ejemplo, estoy intentando mantener el dron lo más estable posible delante de la cámara, como me gusta hacer en otros vídeos, y me resulta totalmente imposible. Y el riesgo que tiene es que como este mini dron no trae los protectores para las hélices, podemos o generar daños en cualquier cosa que tengamos por ahí o incluso cargarnos el dron de una. A mí, como siempre me gusta deciros, si podéis ir a un sitio que sea un espacio totalmente abierto donde no haya absolutamente nadie y ahí podéis hacer el cabra todo lo que queráis con estos cacharritos. Porque al final, por muy pequeños que sean, aunque sean un juguete y estén catalogados como juguete, estas hélices giran a muchísima velocidad y siempre le podemos hacer daño a alguien. Y otra de las funciones que tienen este tipo de mini drones es la típica acrobacia 360 en el aire que no siempre sale bien. Pero podéis estar tranquilos, nuestro amiguito ha sobrevivido. Y ahora iremos a hacer unas pruebas en el exterior para probar sus 2 cámaras y a ver qué tal se comporta frente al viento y cómo es de ágil nuestro amiguito. Normalmente me gusta elegir días donde no hagan nada de viento para evitar que el dron sea arrastrado por el mismo, porque me he llevado muchísimas sorpresas con drones que parecían que podrían tener muchísimo empuje y al final han sido arrastrados por el viento. En este caso, este mini dron se mueve bastante rápido y bastante ágil. Hacía algo de viento y no tuve ninguna dificultad para moverlo de un sitio a otro y para elevarlo bastante alto y que este no fuera arrastrado. No puedo deciros una distancia en metros a la que lo levanté, pero no tuve ninguna complicación en ningún momento.
Otra de las cosas que veremos ahora son sus dos cámaras, y es que tengo que deciros que no son cámaras para nada profesionales. Si estamos buscando grabar algo en el ámbito profesional o semiprofesional, o algo que realmente queramos conservar con una nitidez buena, va a ser imposible. Son cámaras prácticamente de juguete o de juguete. Ahora lo veremos. Las resoluciones no son reales, pero tampoco le podemos pedir mucho más, ya que es un dron que no nos va a costar mucho más que 20-25 euros. Ahora mismo, como podemos ver, el dron es mucho más estable porque no es lo mismo que volarlo en una habitación totalmente cerrada donde se nos estaba generando esa turbulencia. Aún así, tengo que decir a la contra de este mini dron que no es de los más estables que he volado, ni mucho menos. He volado drones mucho más baratos y mucho más estables. Bien, ahora vamos con unas pruebas que sé que muchos estabais esperando. Vamos a probar la cámara delantera y la cámara inferior. En el papel nos viene que esta cámara tiene un ancho de fotograma de 1920 por 1080. No es real, o sea, esta imagen está ampliada. Yo considero o creo que la imagen no es superior a 720 por 480. Vuelvo a deciros lo mismo de siempre, es un dron muy barato, es un dron que se cataloga como juguete, y siento mucho tener que recalcarlo y tener que remarcarlo tanto, pero sé que luego mucha gente me viene con no es que tiene cámara, no es que es un dron. Sí, tiene cámara, es un dron, todo lo que tú quieras. Pero con esto ni podrías captar una matrícula, ni podrías distinguir o diferenciar entre dos personas. Simplemente conoces y ves dos siluetas y ya está. A no ser que fueras tú quien estaba ahí en persona con esas personas y digas, este es Pepito y este es Juanito. Pero si es tu vecino, como no estés muy cerca, ya te digo yo que vas a ver una persona y no vas a saber que es tu vecino. Está muy bien, se pueden diferenciar objetos, ahí podemos ver que hay unas plantas de vid, hay unas cepas, hay un camino, hay unos terrenos, pero hay veces incluso que diferenciar un modelo de coche ya se nos puede hacer complicado. Lo que os he señalado antes era la cámara inferior y, como podéis ver, no vale nada. La cámara inferior es malísima, de las peores que he visto. El E88 tiene cámara inferior y no es tan mala. Ambas cámaras del E88, tanto la frontal como la inferior, son un poquito mejor que las cámaras de este. Pero este tiene más fuerza en los motores y no se viene abajo tan rápido como el E88. Claro, el E88 lo puedes llegar a encontrar por 5 o 6 euros. En conclusión, es que me parece que es un buen dron, es barato, la cámara delantera está bien, sus motores tienen fuerza, se controla bastante bien. En interiores no lo recomiendo. Comentadme qué os ha parecido a vosotros y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.